de las garantías que da la Constitución americana, no solamente de libertad religiosa y de separación de iglesia y Estado, que son dos cosas distintas. ¿Por qué no le ponen ahí que se prohíbe terminantemente las donaciones del Estado a cualquier religión? Y obviamente estaban pensando en las católicas, ¿verdad? Y entonces, cuando la Constitución de Puerto Rico fue a redactarse en el 50, que empieza el procedimiento, pues entonces todo el mundo pensó, pues ya aquí no hay problema, todo el mundo sabe que hay separación de iglesia y Estado. Y los evangélicos dijeron, no, ¿por qué no le vuelven y le ponen ahí lo que dice la ley Jones? Y tuvieron que dar una pelea grande. Y entonces, y graciosamente, curiosamente, de hecho se dan marchas, las primeras marchas así multitudinarias de los evangélicos en Puerto Rico se dan para esa época, y la gran mayoría de los que están marchando son pentecostales, porque la gran mayoría de los evangélicos en ese momento ya son pentecostales. Así que, y entonces después yo me encuentro con los artículos que salen en el evangelio, la revista del Evangelista Pentecostal, y ese director que tenía esa revista, Luis Otero, entonces empieza a decir, a nosotros nos quieren cuando necesitan números, pero mientras tanto nos rechazan como ignorantes. Y entonces, ¿saben quiénes sacaron la cara por los pentecostales? José Lebrón Velázquez, el fundador de los Defensores de la Fe en Puerto Rico, se llamaba Francisco Rodríguez, y también había otro, uno que se llama Frank Hernández, no, Félix Castro es bautista. Pero, y esa gente, J.F. Rodríguez no son pentecostales, porque los pentecostales se distinguen porque creen no solamente en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de lengua, ¿verdad? Esos que he mencionado eran del movimiento de santidad, que son las iglesias de santidad en Puerto Rico, que es la Alianza Cristiana Misionera, la Iglesia Nazarena, los Defensores de la Fe en sus inicios, que creen el bautismo del Espíritu Santo, pero no necesariamente con la evidencia de lengua. Y entonces ellos sacaron, ¿verdad?, la cara por los pentecostales y defendieron a los pentecostales. Y entonces la Constitución de Puerto Rico tiene mayores garantías que la Constitución de los Estados Unidos para la iglesia. Para la iglesia. Así que, ¿verdad?, esta separación de iglesia y Estado es sobre todo una herencia de lo que se dio en siglos anteriores y que todavía está alcanzando algunos puntos, algunas naciones. Creo que debería mencionar también dos puntitos. En esta época también la Iglesia decide que debe limitar el poder de algunas organizaciones, específicamente los jesuitas. ¿Se acuerdan que cuando mencionamos el gran caso, aquel maravilloso misión que tenía los jesuitas en Paraguay, de repente queda tronchado? ¿Por qué? Porque los jesuitas son expulsados de España, ¿verdad?, del reino español, y como por deducción tenían que ser expulsados también de las colonias, de sus colonias americanas. Y entonces esto le dio un como dice este autor, se consideraba el ejército del papado. Pero más importante que eso, el otro punto que nos queda es lo que se llama el quietismo. Y aquí en verdad esa palabra es útil
porque es exactamente eso, ¿verdad? Dentro del catolicismo entonces se desarrolla, se dan todas estas pugnas, se están dando a nivel, ¿verdad?, de la jerarquía de la Iglesia, se están dando pues las luchas que ya hemos visto anteriormente, guerras entre protestantes y católicos en toda Europa. Y entonces dentro del catolicismo lo que surge es entonces una corriente que se parece mucho al espiritualismo que vimos en la sesión pasada. En la sesión pasada hablábamos de que había ya mucho descontento con lo que existía. También se había desarrollado dentro de las clases más educadas este desprecio a lo que había significado todas esas cuestiones doctrinales que los consideraban como de gente ignorante y de gente supersticiosa, que después de todo, pues para qué vamos a tener tantas guerras y tantas atrocidades por si uno cree que se debe tener en la Santa Comunión esto, que si no se debe tener aquello. Miren, vamos a dejarle todas estas cuestiones a los supersticiosos y vamos nosotros entonces a buscar la religión natural, ¿verdad? Una religión que sí creemos en un Dios todopoderoso, pero que no está tan inmiscuido en cuestiones, ¿verdad?, con los seres humanos. O sea, sencillamente es el Creador. Y entonces pues, y en una búsqueda muy personal con ese Dios, pues no necesitamos ni siquiera la Biblia, ¿tú sabes? Si el Espíritu Santo en primer lugar fue el que dirigió a redactar la Biblia, pues el Espíritu Santo también me dirige a mí. Pues quiere decir que, y llegó a un extremo uno de esos pensadores decir, yo soy mi Biblia, ¿no? Pues en el catolicismo quizás no se va a ese extremo, pero es más o menos en esa corriente. Lo que están diciendo mucha gente dentro del catolicismo es, yo no necesito la iglesia. ¿Ves? Entonces eso se llamó quietismo, y de hecho se dan dentro de este movimiento algunas figuras místicas increíblemente sobresalientes, ¿verdad? Que para empezar, de hecho hoy saqué una copia para darle al pastor de una poesía que yo había leído bien al principio sobre Teresa de Jesús, que ella es una de estas místicas. En España se dieron unos cuantos, ¿verdad?, que sobresalieron muchísimo, que no es casualidad que se dieran en España. ¿Por qué? Porque no sé si se acordarán que la reina católica de España lo que había promovido era toda una reforma dentro de la Iglesia Católica en España, y entonces pues reformó los monasterios y educó al clero, ¿ves? Y entonces pues se empiezan a dar unos centros de educación y de espiritualidad, que entonces, ¿qué crean? Pues gente que busca a Dios de corazón, ¿ves? Y gente conocedora, y entonces pues lo mismo se dio en otras partes, en otros momentos dentro del catolicismo. Y este quietismo, hay un español, dice Miguel de Molino, explicaba, ¿verdad?, que debería haber en el ser humano esta absoluta pasividad. Postuló, y aquí estoy citando, que cuando el alma se pierde en la contemplación de Dios, no tiene por qué ocuparse de otra cosa, ni siquiera del prójimo. Ahí es que está la cosa. Ahí se dañó. Porque el problema con el principio de Dios y yo es que no tranza con el Evangelio. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es social, como se diría aquí en la actualidad, es comunitario. ¿Verdad? ¿Cómo puede haber un Dios y que esté allá solito sin compartir con nadie? Para empezar, en primer lugar, el Dios es trino. Fíjate que no está solito, es trino, y entonces el uno al otro, ¿verdad? Hay que ver cuál es el trato. Cuando uno lee el Evangelio, que Jesús siempre, pues, el Padre es mayor que yo, y yo no hago nada sin mi Padre. Y entonces cuando el Padre
se dirige al Hijo, dice, escuchen lo que Él tenga que decir. Y ¿verdad? Ese pasaje cuando Jesús es bautizado y es enviado el Espíritu Santo sobre Él como una paloma, y Dios dice que está complacido con su Hijo. Este es mi Hijo amado, y en Él tengo complacencia. Así que es uno cediendo al otro, en perfecta armonía, en perfecto amor. Y si un Dios no pudo estar solito porque con alguien tiene que compartir su amor, ¿qué nos va a decir a nosotros sobre la iglesia? O sea, ¿cómo uno puede demostrar el amor si no es al prójimo? Eso sería una contradicción total de un principio, total. O sea, el Evangelio es... ¿Qué dijiste? A mí me gustó muchísimo la predicación del domingo pasado, tremendo, porque es que cuando hablamos de Pentecostés, pues nos encandilamos, ¿verdad? Y hablando de lo que significa el poder para milagros, y los dones espirituales, y el evangelismo, y todo eso es bueno, ¿verdad? Todo eso... ¿El de las 8? ¿O el de las 11? De las 6. El de la mañana. De las 8. De las 6 de la mañana. O sea, pero que era el servicio de las 8. Fue de Isaías. Era las 6, era la convocación. Bueno, pues Pentecostés es sobre todo amor. Y es un compartir, y es él habló sobre la cuestión educativa, ¿verdad? De Pentecostés, de cómo educa para aceptar al otro. ¿Y qué es el Evangelio si no es eso? Y entonces el que crea que se trata de Dios y yo solitos, pues tengo una gran noticia. Esto no sirve así. Hay que vivir en comunidad. O sea, yo creo en la institución de la iglesia, y creo porque es bíblico, no porque yo me haya convencido por razones ni sociales ni nada. Es porque es bíblico. Ahora lo que estamos explicando es por qué es que es bíblico. Bueno, porque tiene sus razones de fondo. No es porque yo lo dije, dice el Señor. O sea, nosotros sí podemos entender por qué lo dice. Sería una contradicción decir tener amor y no amar al prójimo. Por eso se conocerán por el amor al prójimo, no por amarse a Dios solamente. Soto está diciendo que por eso es que se conocen. Cuando Jesús fue a partir, ¿verdad? Antes de morir, Él dijo, de esta forma se conocerán. Esta es la única forma que se conocerán. Que sean uno. Que sean uno. Y hermano, ser uno con el que está de acuerdo con uno son un bilín. Un bilín decían en mi barrio. así cualquiera. Ahora, ser uno con el que ha ofendido a uno, ser uno con el que difiere de uno y entonces hiere o maltrata a uno, y como quiera se sostiene el mismo mandamiento, que sean uno. Pero uno se crece. Y yo creo no solamente que se crecen, yo creo que Dios compensa tremendamente. Seguro que sí. Yo creo que debe haber una contabilidad por alguna parte. ¿Perdón? Que tan fácil que decirlo y qué difícil a veces. Que sí que. Pero entonces ahí entra la cita anterior, que el amor cubre multitud de pecados. Así que el quietismo dentro de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia católica, fue muy fuerte.
Miren, estos movimientos duraron décadas, o sea, esto no es que